social. Bien, Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo va? Bien, Jorge, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Por qué sos peronista? Bueno, tal vez por una cuestión de orígenes. Soy un típico producto de lo que era la provincia de Buenos Aires y los barrios de la provincia. Yo nací en Banfield y me crié en el barrio, en fin, y me tocó estudiar durante la etapa del 70, digamos, siempre tuve un acercamiento con el peronismo y ya decididamente en la etapa de mi vida en la provincia de Río Negro, mi primera candidatura a concejal lo hice desde el Partido Justicialista. Creo que es el partido que expresa una visión nacional, tiene más cercanía con lo popular. El otro día yo me preguntaba por qué los peronistas no defienden o no critican los bolsos, para llamar esto de alguna manera general. Y pensaba, no todos los peronistas deben estar de acuerdo con los bolsos, porque al no criticarlos es como que se terminan haciendo cargo de los bolsos. Sí, yo creo que es un tema que, analizado desde la visión de la sociedad, tiene aspectos muy duros y muy críticos y deslegitima indudablemente a la política, especialmente impacta sobre los actores principales del gobierno anterior y también deslegitima al sector empresario. Este tipo de experiencias, si uno analiza Italia, Brasil, indudablemente ha provocado fuertes cuestionamientos en el sistema político de ese momento. En Italia se barrió con el sistema de pentapartido. Y no sirvió para nada porque finalmente llegó Bueno, Berlusconi, apareció ¿no? Berlusconi con una corrupción un poquito más sofisticada, de tipo financiero. Claro. En Brasil se perdió el 8 puntos del producto. Este tipo de hechos no tienen nada que ver con justificar de ninguna manera la impunidad. Lo que digo es que indudablemente tiene efectos y consecuencias, impacta de lleno sobre las empresas. Creo que el desafío, más allá de que el juez tiene que actuar con libertad y profundizar la investigación y tratar de que un tribunal pueda juzgar también de manera imparcial, porque estamos en la etapa de la instrucción. Estamos en una etapa donde es de investigación preliminar, donde el juez termina su tarea con el auto de procesamiento y si esto queda firme, la elevación a juicio. Por lo tanto, el verdadero juicio empezará cuando el tribunal oral empiece a trabajar. Y va a determinar si hay una sentencia condenatoria o absolutoria. Así que... Y no sé si estabas, creo que no había llegado todavía, en el monólogo yo pasé un archivo de Néstor hablando en contra de la ley de fueros en el caso de Narváez. Era muy impresionante verlo ahora. Bueno, a ver, ese es un tema que hay que explicarle bien a la opinión pública, a la sociedad, porque inmediatamente aparece, lógicamente, una idea y un sentido de la indignación en la gente de que aparecería como que hay un privilegio. Realmente los fueros ya no existen a partir de la reforma de la ley. En el año 2001, y como consecuencia de una investigación importante sobre el Congreso, sobre el Senado Nacional, una causa que tuvo gran trascendencia y que después terminaron los senadores absueltos hace poco tiempo. La Varela, sí. Exactamente. Se modifica la ley de fueros y se permite desde el primer minuto hasta el último la investigación, el desarrollo judicial, la sentencia, los recursos y el agotamiento de toda la vía sin que haya ningún bloqueo. Por lo tanto, acá lo que estamos discutiendo es otra cosa, es si debe haber privación de la libertad en la etapa de la investigación, del sumario. A partir del procesamiento, digamos. A partir del procesamiento, yo creo que no. Yo soy de los que cree que no. Ahora, vos también sabés que uno acá es culpable recién con el Tribunal de la Haya, más o menos. Bueno, porque hay un tribunal, otro tribunal, apela este tribunal, sigue apelando al tribunal. No, hay un proceso judicial que tiene esta primera etapa, que es la etapa del juez instructor. Está la etapa del juicio, que es la verdadera etapa donde se comprueba, se incorpora la prueba,
y hay una sentencia al final de ese camino y hay un recurso que es ante la casación. Si la casación rechaza el recurso, prácticamente si hay condena tenés que cumplirla. Sí, porque la Corte puede no tratarlo, puede elegirlo. Y hay un caso muy reciente que es el de Amado Boudou, el ex vicepresidente, donde el propio tribunal entendió que habría algún riesgo e inmediatamente lo detuvo y está cumpliendo hoy la condena. ¿Qué quiero decir? Este es el proceso, no me gusta, bueno, modifiquemos las normas, acortemos los plazos, pero este es el debido proceso en la Argentina. Detener a alguien anticipadamente implicaría una pena anticipada. La verdad a mí no me gusta. En ese sentido yo... No voy a querer como un error justificar otro, pero vos sabés que el 60% de los presos están sin condena en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, el ladrón de gallina va adentro y nadie le pregunta nada. No estoy diciendo con eso que hay que hacer lo mismo con todos. Está bien, el sistema... Lo que te digo es que es algo que desgraciadamente con lo que convivimos, digamos. Sí, es cierto que hay muchos presos en provincia de Buenos Aires sin condena y tiene que ver con procedimientos muchas veces kafkianos que nunca se resuelven o que nunca se elevan a juicio. O también es una manera de que en algún momento esos presos también salgan en libertad. Lo que digo es que en el marco de la justicia nacional, federal, me parece que hay reglas. Yo no considero que se deba hacer. Además tampoco, esta es una opinión de tipo personal, pero también expreso una voluntad mayoritaria de los gobernadores, de los senadores. No estoy actuando de manera individual, Jorge, en este tema. ¿Por qué le tienen miedo a Cristina? No, yo no le tengo miedo. Yo considero que es una etapa que está concluida. Pero para concluida la verdad, está creando bastante quilombo todavía. O sea, bueno, la verdad que cuando miraba a los encuestadores, ellos contribuyen también a... Y muchos sectores del periodismo que, como vos dijiste recién, le dan la centralidad permanente. Y creo que eso también es funcional al gobierno. Porque al gobierno le conviene confrontar con el pasado. Y yo creo que es una etapa muy importante, muy larga, con aciertos, con errores, con situaciones de luces y sombras, que deberá tener una valoración ya más cercana a la historia. Nada dura más de 10 años en la Argentina. Terrible. ¿Irías a una interna con CFK? No, porque ella armó otro partido. Ah, ok. Ese es otro tema que en el África subsahariana tendría una importancia extraordinaria en términos de la política del África. En cambio, acá en la Argentina nadie le da bola a eso. Claro. A ver, si uno arma un partido, expresa un bloque de ideas, expresa un proyecto, y es lo que están trabajando además, están recorriendo la Argentina consolidando el espacio de Unidad Ciudadana, que es un partido de centro-izquierda, incluso con alianzas o relaciones con sectores de la izquierda dura, tienen una visión de colisión, a veces transitan la periferia del sistema. Bueno, están bien, están ahí. No digo que sea ilegítimo, digo que expresan una postura, es donde están. En la primera época del kirchnerismo ellos se ninguneaban bastante la historia del peronismo, digamos, y en general empezaron a adoptar algunas consignas históricas del peronismo por la mitad del gobierno, no por antes. ¿Vos pensás que de algún modo Néstor o Cristina o ambos usaron al peronismo para instalarse en el poder? No, yo creo que Néstor tuvo siempre una visión peronista, gobernó además, tenía un gran criterio y una visión económica también. Todos los temas que hoy se están pidiendo en la Argentina, él los desarrolló. Es cierto que arrancó desde una base que había dejado Edgardo Duhalde razonable después de una crisis terminal, que fue la del 2001, con una gran devaluación que permitió, digamos, el mejoramiento también del tipo de cambio, impactó mucho en los sectores productivos, en las exportaciones, pero los últimos 4 años de la presidenta, ella jugó más con sectores por afuera del peronismo. Generalmente siempre tuvo un cierto rechazo al peronismo. La construcción de la cámpora, la ruptura con el movimiento obrero, con el sindicalismo, la ruptura con la justicia, la ruptura con los medios. Digamos, creo que no hubo nada importante con el campo, en el 125 con el campo. Sí, claro. Digamos,
indudablemente que eso fue jalonando un proceso que nos llevó a perder las elecciones. ¿Tuvieron una reunión con Frigerio el viernes por el tema del presupuesto? ¿En qué quedó lo de bienes personales finalmente? ¿O por dónde se encamina? Yo personalmente creo que no es conveniente ¿Aumentarlo? Porque creo que sería un impacto de nuevo sobre los sectores medios, sobre los trabajadores. Me parece que es un impuesto que sumada a la licuación de los saberes vía devaluación, lesionaría mucho al propio electorado del gobierno. En lo personal creo que no habría que hacerlo. Y frente a los que blanquearon y tienen bienes en el exterior, es una doble imposición, ya blanquearon. Me parece que en ese sentido el gobierno perdería un poco más la confianza que ha perdido. ¿Está algo cerca de firmar todo? Estamos discutiendo el presupuesto, estamos dialogando. De hecho, hay un diálogo en la Cámara de Diputados y hemos conversado el otro día y vamos a seguir haciéndolo para hacer un diálogo en línea, digamos, con las dos cámaras. Como hemos hecho en estos 2 años y medio, donde el gobierno tuvo los instrumentos. No pueden transferirle responsabilidades al peronismo de que no pueden gobernar, que los bloqueamos. Han tenido todos los instrumentos. Ha habido mala praxis, ha habido una devaluación tremenda. 100%. Tremenda. El dólar estaba previsto 19 pesos. ¿Le crees a ese dólar que proyecta Me parece poco creíble, 40-41, pero tampoco quiero sembrar acá el apocalipsis. Esperemos que sea cierto. El problema del gobierno es un problema político de credibilidad. Yo creo que fundamentalmente es político. De credibilidad. Después también ha habido falta de estructura, de personalidad, de convicción en orden al proyecto económico y una lógica a todas luces, Jorge, equivocada. Digamos, el modelo de contraer la demanda interna, de trabajar con paritarias a la baja, de tarifas dolarizadas. Hoy tenemos tarifas dolarizadas. Hace poquito me dijo una señora, pagaba 3.500 pesos de gas, le vino una factura de 15.000 pesos. Es imposible. Digamos, el impacto de las tarifas, que se lo dijimos también al presidente Macri, es demoledor en la gente. Digamos, ahí no hubo política de gradualismo en el tema tarifario. Sí, no, el gradualismo ya fue un desastre, porque no se aguantó, la gente no lo aguantó. Ahí hubo una política de shock en tarifas. Ahí hubo tarifas dolarizadas. Y indudablemente que esto le pega al electorado que quiso un cambio en la Argentina. Que votó por el gobierno, votó por Macri, creyendo que había una etapa terminada y que había que empezar una nueva. La verdad, ese electorado está muy decepcionado y hay muchos problemas abajo. Hay muchas empresas pequeñas que están cerrando y las grandes también están reestructurando y estamos perdiendo empleo. Hay un mundo que es el de la bolsa, todo el mundo se despierta a la mañana a ver cuánto va a estar el dólar, pero la realidad abajo es que la gente y los empresarios... Mire, hay una gran empresa de alimentos, tiene más de 60 fábricas en el país, ha perdido en el balance 3.000 millones de pesos. Esto da un dato de cómo está la realidad económica, la real, la de las pymes, la de las empresas, la de la gente que trabaja. ¿Dónde va la gente cuando pierde el empleo? Este es el tema. Sí, claro. Y después hubo una fantasía importadora de abrir las fronteras para que viniera textiles de China, del sudeste asiático. No hubo una planificación con eso, yo creo, pero bueno... Sí, hubo una visión del mundo equivocada. El mundo global de Obama se había terminado con el Brexit y ya estaba Trump ya acá. Exactamente. ¿Tu imagen del 19 es ustedes, el kirchnerismo y Macri? A ver, yo lo que creo es que hay un escenario de tercios. Creo que nosotros tenemos un gran desafío, que es que el peronismo tiene que construir un liderazgo, una candidatura que sea competitiva. Lo que digo es también que la Argentina va a decidir en los últimos 6-7 meses la opción electoral del 2019. La experiencia demuestra eso. Nadie pensaba que Macri iba a ser presidente. Sí, siempre fue sorpresivo todo eso. El propio Néstor. Tampoco Néstor en su momento era candidato. Gracias, viejo. No, muchas gracias. Seguí bien.